compositores, y pues, por ejemplo Shakespeare, que como compositor ya lo sabemos, tiene 38 obras, y unas cuantas entre que si son suyas, que si no son suyas, que si tal, pues no son precisamente geniales. En el caso de Mozart, todas las obras desde los 18 años son absolutamente perfectas, sin objeción. La primera ópera es Idomeneo. La traigo aquí con Pavarotti porque es un tenor que me encanta. No me gusta nada el director, James Levine. Sí que me gusta el Met de Nueva York, por supuesto, que hace unas producciones luxosísimas. Y la plataforma del Met a efectos de ópera, la plataforma en internet, es impresionante y de altísima recomendación. Idomeneo es una ópera seria, pero que se carga todos los cánones de la ópera seria, cogiendo una leyenda antigua, una leyenda griega, y es una ópera absolutamente preciosa y de plena recomendación. Aquí damos un salto, y es un salto importante. Es un salto importante, primero porque han pasado unos cuantos años, segundo porque Mozart ya está en Viena, y tercero porque esta es la primera ópera alemana importante de la historia. Hasta es El rapto en el serrallo. Es una película, además, esto es versión película. Yo cuando hablo de versión película quiero decir que no es una obra que esté hecho en los escenarios de un teatro, sino que es una película, en definitiva, en la que se ponen unos cantantes y se rueda. A eso es cuando yo hablo de una película de ópera. En Amadeus, y en otras películas, no solo en Amadeus, pero en Amadeus la escena es bastante conocida y muy bien hecha, el emperador José II decide encargarle una ópera a Mozart. Llegado ahí, se acuerda de cuando era pequeño, cuando tocó para él y María Antonieta, dice, el niño prodigio, este sí, un niño prodigio, está ahora en Viena, bueno, pues vamos a encargarle una ópera. Se reúne con Mozart y discuten en qué idioma se debe hacer la ópera. Todos dan por hecho que tiene que ser en italiano. Y el emperador, ya un hombre muy avanzado para su época y para todo, dice, bueno, ¿y alemán? Y Mozart entusiasmado diciendo, sí, por favor, alemán, por favor, quiero que sea en alemán. Todos se rebelan, Salieri, los demás, el director del teatro de ópera, pero ¿cómo? En alemán, no se puede cantar en alemán, es un idioma muy feo. Claro, se ríen incluso de Mozart, o Mozart se ríe de ello diciendo, bueno, pues un tema turco, si queréis lo hacemos en turco. Bueno, evidentemente lo hicieron en alemán. Es una ópera muy melódica, muy accesible, yo diría que la más accesible de Mozart. Casi si uno se pone a escuchar Mozart por primera vez o no conoce ninguna ópera, conozco a alguna persona que está aquí que le encanta la música pero no la ópera. Bueno, pues para introducción a la ópera y a Mozart y a las óperas de Mozart es ideal, que es melódica, es una historia accesible, llevadera, que se entiende bien y en alemán, con todos los respetos para el resto de las óperas en todos los demás idiomas, pero esto es el principio de algo importantísimo, porque luego vino Weber, luego vino Richard Wagner, los demás grandes compositores alemanes, Strauss, Schoenberg, Alban Berg, en fin, es el inicio de la ópera alemana. Aquí tenemos Las bodas de Fígaro, y esto también es una película preciosa, además súper bien hecha, con un reparto de lujo absoluto, Lescaut y de Canava, una película de Jean-Pierre Ponel, que como digo es versión película, y qué más decir de Las bodas de Fígaro, es una obra absolutamente magnífica que José II, a pesar de estar prohibida en Francia, a pesar de haber prohibido la obra de teatro en Austria, autorizó la ópera. Bien, y dio lugar a esta obra maestra que ya hace Mozart con Da Ponte, y es otros autores. Don Giovanni es otro salto más, digo otro salto más en cuanto a calidad, en cuanto a avance. No sé si la palabra calidad es la más correcta, porque la calidad de todas es perfecta, en cuanto a emoción, en cuanto a impacto. Y esta es la mejor película de ópera de todos los tiempos. Bueno, es mi opinión y la de muchos otros. De hecho, cuando se estrenó en Estados Unidos, se estrenó en los cines y ese año fue la película más vista. No la película de ópera más vista, sino la película en general más vista. Qué pena de tiempos, porque vamos cada vez a peor y ya no se hacen películas de ópera de estrenos en los cines, ni siquiera en las plataformas estas. Película grabada por Losey, que es un gran cineasta. El asesinato de Trotsky es otra de sus películas, con un reparto también de lujo y que os recomiendo absolutamente. ¿Y qué decir de Don Giovanni? Es una obra absolutamente maestra. Così fan tutte, la traigo una versión bastante original de Tinto Brass. Così fan tutte es una ópera que ahora está siendo muy criticada, que hay algunos sectores feministas que están proponiendo que se prohíba incluso, que cómo se puede hacer una ópera que dé una imagen tan negativa de las mujeres. Ya en aquel momento Beethoven lo dijo, que no se podía hacer eso. Pues
Sinceramente yo discrepo completamente de esto. Primero porque la ópera musicalmente es soberbia, quizás desde un punto de vista estrictamente musical, o sea, pura música, lo mejor que se ha escrito nunca en ópera, y lo mejor por Mozart dentro de la pura música. Y segundo, porque si da una mala imagen de las mujeres, da una imagen igual de mala que de los hombres, que aparecen como más tontos, más necesitados, en fin, más idiotas y algunas palabras más añadiría. Por lo cual, bueno, es un equilibrio de sexos en las imperfecciones de los dos sexos. No entiendo que sea una ópera. Y hay algunos teatros de ópera que ya no la están haciendo por reivindicaciones feministas. Bien, seguimos. Esta también es una película. Es una película de Kenneth Branagh, famoso cineasta y actor. En la película que está en los cines de Oppenheimer, hace un papel como actor. Muy reciente, los cines de ahora me refiero, en Alicante. Tiene muchas obras sobre Shakespeare, y aquí a él le gusta mucho la flauta mágica. Hizo una versión de la flauta mágica un poquito polémica quizás porque está ambientada en la Primera Guerra Mundial, y lo que no me gusta de la película es que está cantada en inglés. Bueno, no es que no me guste el inglés, es un idioma que también me encanta como todos los demás, pero la flauta mágica no es una ópera alemana, idiomáticamente alemana. En cualquier caso se ve muy bien y se ve con mucho interés. Y esta es otra gran película, también película, y de un famoso cineasta también, como es Ingmar Bergman, más antigua que la de Kenneth Branagh, y esta también tiene otro pequeño inconveniente, que está en un idioma que sí que me gusta bastante poco porque no lo entiendo, que es en sueco, que se parece un poco al alemán, pero no lo suficiente. Lo cual, bueno, al que no sepa alemán quizás no capte mucho la diferencia si no conoce bien la obra. Pero en cualquier caso, esta película hay que conocerla, porque hace una visión y una combinación entre Mozart y Wagner. Sarastro, en el intercambio no, descanso, está leyendo Parsifal. Bien, pues una película excepcional. Con esto cerramos con la última ópera de Mozart. La última, Flauta Mágica y Clemencia de Tito, son simultáneas en el tiempo. Mozart estaba escribiendo la Flauta Mágica, le llega un encargo de Praga de la Clemencia de Tito, tiene mucha prisa, necesitan que la entreguen 6 semanas, y interrumpe el trabajo porque le van a pagar, y va mal de dinero, y hace la Clemencia de Tito. Que esta película, rodada en Roma, es también preciosa, y empieza a poner cineasta excepcional, el mismo de las bodas de Fígaro. Hace referencia al emperador romano Tito, hace referencia a la Clemencia de Tito, tiene también simbología claramente masónica en cuanto a la inspiración humana del tema, no es la simbología clara de la flauta mágica, y es una ópera también absolutamente excepcional. Estamos ya en el prodigioso año 1791, en el último año de Mozart. Hemos cerrado las óperas. He traído las únicas óperas de Mozart que yo considero significativas. Las demás personalmente ya ni las escucho. Tuve curiosidad de escucharlas en su momento, pero creo que no hay interés, no tienen interés en tanta música. Ahora, si dejamos las óperas y pasamos a todo lo demás, pues ya claro, el volumen de obra y de producción es impresionante, porque en óperas hay 7, pero en todo lo demás es increíble. Mozart fue un genio en todo, porque fue un genio, y lo he dicho antes, en las óperas, también lo fue, aquí tenemos en cuartetos de cuerda, en conciertos para piano, en sinfonías, en sonatas para piano. No hay ningún compositor igual, no hay ningún caso igual, simplemente es que no lo hay, y si hay alguno, pues que me lo diga alguien, quien se le ocurre. Wagner escribió óperas geniales, no todas tampoco, pero en fin, algunas sí. Pero no escribió, por supuesto, cuartetos de cuerda, ni siquiera sinfonías, aunque las óperas tengan un carácter sinfónico, o una parte orquestal importante. Richard Strauss, pues lo mismo. Verdi, lo mismo. Bruckner, sinfonías, pero no escribe ninguna ópera, no tiene música de cámara. El maravilloso Johannes Brahms, pues tampoco escribió óperas. Schumann, una insignificante. Beethoven, Fidelio, una ópera mala. En definitiva, Mozart lo cubre todo. Y el cuarteto de cuerda, o los cuartetos de cuerda, he traído concretamente, se llaman los Haydn Quartet, o the Haydn Quartets, o el Ecuador de Haydn. Cuartetos dedicados a Haydn. ¿Por qué? Porque Mozart y Haydn eran amigos. Haydn era más mayor que Mozart. Mozart se inspira en Haydn, pero lo hace mucho mejor.
Hay una frase muy bonita que dice: Haydn taught Mozart how to write quartets and Mozart how they should be written. Quiere decir, Haydn enseñó a Mozart cómo hacer los cuartetos y Mozart enseñó a Haydn cómo debían hacerse. Y hay un episodio precioso que aparece en alguna de las películas, un episodio histórico, en el que están tocando un cuarteto. Ojalá hubiéramos tenido en esa época vídeos. Los componentes del cuarteto, recuerda, la combinación instrumental más perfecta, son Leopold Mozart, padre de Mozart, los que están tocando, Haydn, el propio Mozart y otra persona. Al terminar, le dice Haydn a Leopoldo, al padre: su hijo es el mayor compositor que haya existido nunca y que existirá jamás. ¿Qué más puede llenar de orgullo a un padre que tanto había hecho por el hijo, a pesar de la explotación, etcétera? Estaba tan decepcionado por su hijo, por su matrimonio, por su ritmo de vida, sus excesos, porque él consideraba que no había llegado a triunfar que esto. Pues ese es uno de estos cuartetos que estás entre los mejores de Mozart. Los conciertos para piano de Mozart es otra de las claves de su producción. Tiene 27. A partir de aquí, a partir del 14, son todos excepcionales. Y las mejores grabaciones, sin duda, son las del director judeo-argentino o israelita-argentino, Daniel Barenboim, con la Orquesta Filarmónica de Berlín. Buena combinación, Israel, Argentina, Alemania. Es prodigioso porque Barenboim toca al piano y a la vez dirige. Tiene una serie anterior con la English Chamber Orchestra. Ideales para introducirse a la música también. Y aquí tenemos las sinfonías. Mozart tiene 41 sinfonías. Parecen muchas, pero se queda muy por debajo de Haydn, por ejemplo, que tiene 104, nada menos. Y tampoco todas son perfectas. Las sinfonías perfectas de Mozart empiezan en la número 29, otra vez por el problema de la juventud. O sea, la juventud, la 29 la hace con 28 años. Curiosamente, la sinfonía 37 no existe, porque fue atribuida a él, luego se quedó en la suya. Bien, estas también con Barenboim son absolutamente ideales. Con esto he terminado lo que es la presentación de las fotos. Brevemente ahora lo que quería señalar es que Mozart es un compositor, el mejor de todos, el más genial de todos, sí. El más pasional de todos, no, no es el más pasional de todos. El que nos puede proporcionar mayor fuerza o energía, no. Para eso, pues, quizás Wagner o Shostakovich. Es un compositor tremendamente equilibrado. Primero, equilibrado en el sentido de que es el compositor hermafrodita perfecto, porque es una combinación perfectamente proporcionada de los géneros masculino y femenino. Con esto no se entiende como Mozart era un hombre. Sí, pero hay músicas más masculinas y músicas más femeninas. Hay compositores claramente femeninos como Schubert, que además era homosexual, pero esto puede ser anécdota. Hay compositores claramente masculinos, el más masculino que se me ocurre es Beethoven. En segundo lugar pondría Wagner con un 90-10, 90 masculino, 10% femenino. Esa inspiración romántica en muchos momentos, que no le quita la enorme energía masculina que tiene. Pero Mozart en ese sentido tiene un equilibrio perfecto. Y otra cosa que aporta Mozart es la separación enorme entre su vida y su obra. ¿Qué quiero decir con esto? Beethoven, su pasión, Mozart, sus pasiones, Tristan y Isolda, inspirado en su gran amor, Matilde Bassington. Mozart tuvo una vida triste, desgraciada. Sobre todo el que ve la serie esta, la serie que he comentado, que la recomiendo plenamente, que basta con poner en Google Mozart serie y YouTube para ver los 9 capítulos. Dices, al final dices, madre mía, qué vida tan desgraciada que tuvo este hombre, ¿no? Y sin embargo eso no se trasluce para nada, de nada en su obra. Ni siquiera en los momentos ya finales donde estaba enfermo, se podía prever que podía morir, etcétera, ya veía que las cosas no iban muy bien. Con el Requiem, no. Es una cosa, la obra va por un lado y su vida y sus sentimientos van por el otro. Eso no significa que no sea una música sentimental, no significa que no sea una música profunda.
pero en otro sentido completamente a lo que será después. Se me podrá decir, bueno, es que es el clasicismo, no es el romanticismo. Bien, puede servir de excusa o de justificación. Beethoven coge esto, sus primeras obras se inspiran totalmente en Mozart y en Haydn, era aquel profesor que no le gustaba, más todavía en Haydn que en Mozart, especialmente las últimas sinfonías. Beethoven lo coge todo esto y lo lleva a una mezcla de explosión romántica. Con lo cual, a Mozart lo amamos, pero es un amor más sereno, más tranquilo. Es el amor de toda la vida. No es el amor pasional por una mujer o el amor que luego se va. No. El amor por la música, cuando uno se engancha a la música, el amor permanece siempre. Eso no se va. Se puede orientar, nos puede parecer un momento mejor Beethoven, Wagner, Brahms, podemos orientarnos. Pero Mozart está siempre. Y Mozart es la base y la introducción de todo. Es un compositor al que se puede acudir para serenarnos, para tranquilizarnos. Se ha demostrado científicamente en muchos experimentos que la música que más ayuda a las personas enfermas físicamente y psíquicamente es la música de Mozart. Incluso hay quien dice que ayuda a las vacas y las... no lo sé, eso ya no lo tengo tan claro. Pero lo que está claro es que es una música muy serena, muy equilibrada, que puede tener un punto de nostalgia en algún momento quizás, pero llena de alegría de vivir, no efervescencia. Lo más lejano que se podría decir de Mozart es que sin duda tenía algún desequilibrio psicológico, por supuesto, en cuanto a persona, no en cuanto a música. Es que padecieron un trastorno bipolar. El trastorno bipolar, el caso típico es el de Schumann, que pasaba sus fases de depresión extrema a sus fases maníacas de composición excesiva, no dormir, etcétera, etcétera. Y se reflejan en su obra también. En el caso de Mozart, no, para nada, porque el equilibrio está desde la primera nota a la última de todas y cada una de sus creaciones. Para los que no estén tan introducidos en la música, yo les recomiendo que empiecen con Mozart, que empiecen con los conciertos para piano, que lo escuchen aunque sea de fondo, que lo escuchen de forma repetitiva, porque la música no es para escucharla una vez, no, la música es para escuchar la misma obra 10 veces. Vale mucho más conocer bien 3 sinfonías de Mozart, por ejemplo, la 39, 40 y 41 o la 38, 40 y 41, de hecho la 37 no existe. Conocer 3 sinfonías de Mozart que no conocer 40 mal. Me refiero, esto no es como las películas de cine, que va uno, ve una película y ya ve otra película y que no se repiten y que... no, ni siquiera en las óperas tampoco. Si las óperas, evidentemente en versión filmada, pues te puede ver en la misma versión otra vez, bueno, pues ves otra. Hay plataformas excelentes para ver Mozart y ver música en general. Yo recomiendo una plataforma que además es francesa, y no es porque esté aquí en la Maison de France, soy completamente objetivo en lo que digo, pro y contra francés, que se llama Medici, que es absolutamente excepcional. Tiene una cantidad de óperas enorme, como unas 350 óperas, nada menos que 1240 documentales de música. Es una plataforma solo de música, por un precio reducidísimo, 8 euros, 9 euros al mes. Y ponen conciertos nuevos, insertan conciertos nuevos constantemente, también conciertos, en fin, a los que les guste ver los conciertos, porque eso quizás no sea tan importante verlo como escucharlo. Esa es una plataforma ideal para escuchar música. Si lo que se quiere es escuchar música orquestal, la mejor es la de hablo de Mozart y en general, por supuesto. Tiene un montón de Mozart, Medici, además una barbaridad de discos de Barenboim y de Barenboim tocando Mozart. Si se quiere escuchar solo música orquestal, sin duda la Filarmónica de Berlín, que es una plataforma lujosísima. Berlín es Filarmónica, es la gran innovación que hicieron los de Berlín, con todos los conciertos históricos de la Orquesta de Berlín desde los últimos 20 años por lo menos, con una función de búsqueda muy buena. La función de búsqueda de Medici está regular, sobre todo en los documentales. Y bien, ahí se puede escuchar pues todo tipo de música, gratuitamente, pagando la suscripción, que son 120 euros al año. Y si lo que se quiere es escuchar solamente ópera, la mejor plataforma es la del TED de Nueva York. Tiene una también el Teatro Real en España, que se llama Mayor de la Player, pero lógicamente es bastante flojita, no vamos a comparar el Teatro Real con el TED de Nueva York. Y allí también está el catálogo de hace muchos años, de la misma obra puedes tener 5 o 6 versiones, en fin, como para no cansarse.
Esto es una introducción, esto es un ánimo a que escuchéis más. La música es fundamental y estamos en una sociedad cada vez más vacía, una sociedad en la que cada vez se escucha menos, una sociedad con cada vez mayores problemas psicológicos. El que escuche mucho Mozart yo creo que tendrá muchos menos problemas psicológicos, o los que tenga se le amortiguarán bastante, si es que no se. Muchas gracias y quedo abierto al coloquio y las preguntas que queráis formular, por favor. Gracias. Muchas gracias. Por favor. Sí, es una buena pregunta. Esto daría para una conferencia entera. Además, a mí la parte psicológica del personaje o familiar siempre me he interesado. He leído muchos libros de Mozart. Es el primer compositor al que yo me aficioné cuando tenía 17 años. Se ha mantenido ahí, ha estado ahí. Ha habido otros que lo han sustituido, pero bueno, sustituido no, él ha estado ahí siempre. Leopoldo Mozart era de Augsburgo, Alemania, no Salzburgo. En Salzburgo, está en Austria, aunque Austria muy cerca de Alemania, está a 13 kilómetros. Leopoldo era violinista, era un violinista conocido de la época, de un tratado de violín, etc. Y él se dio cuenta muy pronto, cuando tenía 5 años, esto es la serie yo no puedo dejar de recomendar la serie, porque la serie me encanta, la he visto muchas veces. Cuando la vi en 1982, que ya pasó un rato con los estrenos, me gustó y la sigo viendo de vez en cuando. La serie aparece. Digo serie porque lógicamente uno puede leer un libro y está muy bien leer, es un receptor, por supuesto, pero la imagen que se te queda cuando lo ves en una película, y contestando a tu pregunta, ve a Mozart tocar con 5 años y Mozart le presenta una composición y va Leopoldo a Ana María, la mujer, emocionado, dice: el pequeño me ha hecho esto, el pequeño es compositor, te das cuenta de lo que esto significa, tú sabes, es un genio. Él se da cuenta de que tiene un genio, que se da cuenta también que él no es un genio, es decir, Leopoldo sería Salieri, que es el patrón de todos los mediocres. Leopoldo es un compositor normal, tiene una sinfonía, la sinfonía de los juguetes, etc. Leopoldo, si no fuera por su hijo, no lo conocería nadie hoy. Se da cuenta que tiene una hija con algo de talento y que le ha salido un niño genial, pues no se sabe muy bien por qué. Bueno, pues en parte son los genes, en parte el azar. Y lo que sí que hay que decir que supo explotar es ese gen del niño. Explotar para él por 2 razones. Uno, el orgullo de padre, no digo que no sé lo que prevalece más en nuestros comportamientos cuando hacemos algo, eso a veces no lo sabemos ni siquiera nosotros. El orgullo de padre, punto 1. Evidentemente, tengo un hijo genial, wow, vale. Punto 2, el tema económico. Eso siempre era un obseso del dinero. Bueno, un obseso del dinero no teniendo dinero. Hay gente que se obsesa del dinero teniendo mucho dinero. Eso, bueno, casi es peor. Él pensó que Mozart iba a ser rico, directamente. Y todo el conflicto luego entre padre y hijo, que unos conflictos brutales, sobre todo a partir de que se corta el cordón umbilical. No digo en sentido figurativo, por supuesto, Mozart corta la relación con su padre y se hace independiente. Todo el conflicto entre padre y hijo es que el nene pues no ganaba suficiente dinero para lo genial que era. No se equivocaba el padre, eso tampoco. Es decir, un genio, pues no sé, podía hacer más dinero. Lo que pasa es que Mozart, el tema comercial no se le daba demasiado allá. Y además era bastante manirroto y gastaba más de lo que podía. Entonces él se da cuenta de eso y decide explotarlo. Y lo explota un poco exagerado, digamos. Hay quien acusa a Leopoldo, porque Mozart se ha escrito muchísimo, hay un montón de libros, montones de teorías. Hay quien acusa a Leopoldo de que la culpa de que Mozart murió tan pronto fue suya, porque le metió a un tour de Europa de 3 años agotador, y entonces no se viajaba en avión, no había coches, no había trenes, se viajaba en un carruaje de esos que tardabas un montón de días en llegar de un sitio a otro, y el carruaje se estropeaba y tal. Eso también aparece en series y películas de aquí. En la película francesa aparece completamente cómo se rompe el carruaje y los problemas que eso trae, y el conflicto que trae dentro de la familia, claro. Entonces él, en 3 años, explota al chaval, miente sobre su edad, que por cierto eso también lo hacía el padre de Beethoven, miente en el sentido que le pone menos años de lo que tenía. El padre de Beethoven también se enteraba más el padre de Beethoven. El padre de Beethoven, sin
siguió la misma línea, lo que pasa es que Anchola le pegaba. Ya lo de pegar es un poco peor, se emborrachaba y le pegaba. El padre de Hitler también, por cierto. Bueno, el caso es que Leopoldo se dedica a hacer turnés con el chico. Bueno, turnés no, turnés también, pero un viaje de 3 años. Imaginaos un viaje de 3 años, aunque solo sea para Europa, eso es agotador. O sea, para aquí y para allá tocaron delante de los reyes de Inglaterra, de los reyes de Francia, en Austria. Austria cogí un poquito más cerca, Viena, evidentemente, aunque el viaje de Salzburgo a Viena tampoco era cosa de 3 horas, era cosa de varios días. El chico termina las turnés y ¿qué es lo que pasa? Que bueno, pues ya tiene 14, 15 años, bueno, luego hace un viaje muy largo por Italia, año y medio, pero de aquí para allá, siempre exigiéndole, componiendo esto, ópera, siempre haciendo. Y claro, llega un momento en que el niño ya no es un niño prodigio, porque el niño resulta que ya tiene 16, 17 años, es lo que dice Joseph II, cuando llega, dice, sí, el prodigio es el que era niño prodigio, dice, bueno, el niño prodigio se ha hecho mayor ya. Y claro, el niño mayor se da ya cuenta, por eso digo lo de cortar el cordón umbilical, que tiene un padre que le explota. Es lo que tiene un padre que le explota. Porque además el padre no supo manejar bien la relación porque pedía en exceso, pero pedía en exceso en cuanto a dinero. Es decir, era inobjetable que Mozart trabajaba sin parar, escribía de esto o lo otro. Era un tipo de trabajo porque nos trabajaba muy deprisa. Él escribía de memoria y luego le pasaba el papel. O sea, le componía la cabeza y luego le pasaba el papel. Es un caso único también. Hace un viaje Mozart con su madre a París. Leopoldo no les puede acompañar porque el arzobispo de Salzburgo, que era el presidente de Salzburgo, para que nos entendamos, autoridad eclesiástica, no les da permiso. O no le da permiso. Mozart se va a París, es un fracaso París, no maneja bien la situación, no se sabe manejar en público, su talento social o de relaciones sociales de Mozart era pésimo. Y la madre muere en París. La madre, o sea, la esposa del padre, con la cual tenía una excelente relación. Entonces, claro, el padre le acusa a Mozart de la muerte de la madre. Mozart hizo gastos en París porque pidió dinero, etc. Y le dice a Mozart que le debe un montón de dinero y que los siguientes años se tiene que dedicar a pagar el dinero que le debe. Claro, no puede ser más injusto eso porque Mozart le había hecho ganar dinero en los años anteriores. Lo cual le había colocado en una buena situación de ahorro, etcétera, porque todo lo que Mozart gastaba mucho, el otro pues no, era todo lo contrario, era ahorrador. Bien, eso ya deteriora enormemente la relación entre el padre y el hijo, porque obliga a Mozart a quedarse en Salzburgo para ganar dinero y le niega la posibilidad de irse de Salzburgo y de hacerse compositor independiente. Mozart se rebela contra el padre, cosa, bueno, pues bastante típica. Niño ya crecidito, 23, 24 años, y dice, bueno, vamos a ver, porque tengo que aguantar yo las tonterías de mi padre, yo soy un compositor genial. Él ya es consciente de su genio, lógicamente como niño no podía serlo. No dependo de mi padre es mediocre en comparación conmigo, evidentemente el chaval lo tenía que ver, ya no era el chaval. Y me quiero ir de aquí, me quiero ir a Viena, y quiero ser un compositor autónomo e independiente. Yo estoy harto de que aquí me exploten, de que el arzobispo este, con el que se llevaba fatal, me explote y me quiero ir. Y no solo dice que me quiero ir, sino que se va en contra de la voluntad del padre, y aunque el padre se arrodilla ante el arzobispo, le suplica, nada, Mozart dice de ninguna manera, yo me voy, yo voy a hacer mi vida. Bueno, pues es por eso digo que rompe el cordón umbilical. A partir de ahí la relación se cascó, porque el padre dejó de tener controlado a Mozart, y porque Mozart no le enviaba dinero, ni tenía por qué, tampoco tenía por qué enviarle dinero. Mozart se dedicó a hacer su vida en Viena, al principio ganó dinero, no le fue mal. De hecho, se ve perfectamente en las series y películas como vamos pasando de un apartamento más grande a otro más pequeño, más en las afueras, etc. Y luego pues ya le empezó a ir mal, primero porque gastaba más. Claro, Mozart también pensaba, bueno, vamos a ver, si yo a mí me encargan óperas, si yo tengo 27 años, bueno, ¿quién no piensa con 27 años? ¿Quién iba a pensar que se iba a morir con 35? Él no, desde luego. Yo pues ya ahorraré, ya tal. Y el problema que tenía es que se endeudaba. Incluso hubo un juicio contra Mozart que se le embargan porque dejó de pagar un préstamo y el acreedor se lo exigió y por cierto no consiguieron cobrarlo porque no le pudieron embargar nada. Él siempre vivía en viviendas alquiladas y entonces pues no había coches y tampoco tenía sueldo que fuera embargable. Y el padre ahí se casca la relación totalmente, porque el padre va, primero porque Mozart, bueno, el padre, esto es muy curioso desde el punto de vista psicológico, que el padre no quería de ninguna manera ni que se casara ni que tuviera relaciones con ninguna mujer. Esto es muy
heavy, ¿no? Porque, vamos a ver, esto es el máximo ya de un padre. Es decir, primero, tú te quedas conmigo, escribe lo que yo te diga, el dinero que ganas me lo das a mí y no te relaciones con las mujeres, que es una pérdida de tiempo. Bueno, sobre esto de que es una pérdida de tiempo podría haber opiniones. Pero en cualquier caso, lo que es evidente es que un padre que le diga a su hijo que no se puede casar, la primera relación se la casca. Y la segunda, Mozart, que era un poco débil para esto, no tenía una personalidad fuerte, se relaciona con la hermana de su anterior novia y se casa con ella, de hecho. Le dice al padre que se va a casar con ella y el padre le dice que de ninguna manera, que se opone radicalmente, que eso es un error dramático, que si tal, que si cual, que no lo puede hacer, que se lo prohíbe. Y Mozart le dice, ¿me vas a prohibir a mí que yo me case? Yo me caso con quien me dé la gana, perdóname. Y se casa. O sea, que no le hace caso al papá. Y se casa con la que fue su única esposa, Constance Weber, madre de 2 hijos, que por cierto luego se perdieron ya, porque uno fue pianista, mediocre, otro funcionario, no tuvieron hijos, por lo cual se acabaron los Mozart. Bien, no sé si me he extendido mucho la respuesta, pero era una pregunta interesante. Bueno, y se va cascando más porque, vale, Haydn le dice esa frase y tal, pero lo cierto es que deshereda, en el testamento de Leopoldo, deshereda a Mozart, que eso es bestial ya, porque lógicamente Leopoldo se muere, por edad se muere antes que Mozart. Es bestial porque, vamos a ver, un hijo que te ha dado a ganar dinero, que lo que tienes lo tienes gracias a él, que tú tenías un sueldo súper justito para medio vivir, y luego vas y encima le desheredas. Bueno, pues ya está. Y eso vició también enormemente la relación con la hermana, que sintió unos celos terribles, y esa es la historia de la relación psicológica padre-hijo. ¿Más preguntas? Yo le digo, preciosa exposición, enhorabuena. Gracias, muy amable. Espero haberlo ameno e interesante y que tengáis ganas de venir más veces. Por favor. Sí. No, eso no es así. Eso no es históricamente así. Se ha escrito mucho y esa versión que tú das puede ser una, pero está demostrado que no es así. Vamos a ver, Mozart, desde el momento en que se independiza, en los primeros años gana bastante dinero. Se ha hecho incluso en cifras. En comparación en euros, yo lo he traducido en euros, estamos hablando de 50 60 mil euros al año. Lógicamente, esa traducción es complicada de hacer, pero hay motivos para hacerlo y hay datos estadísticos, matemáticos para hacerlo. Primero, recibe encargos del emperador, nada menos, y de los que eso estaban pagados. Segundo, y muy importante, esto ya es un poco claro, no lo ha dicho nadie nunca, es decir, esos famosos conciertos para piano, es decir, él decía, que toca Mozart, ¿vale? Tenía suscriptores que le pagaban y los que no tenían el abono, pues como vas ahora al auditorio de Alicante y pagas tu abono o pagas la entrada individual, los que no tenían el abono le pagaban entradas individuales. Entonces se ve claramente la evolución de esos suscriptores, cómo van bajando. Y la bajada se produce a finales de 1789, el padre ya había muerto. O sea, quiero decir que no tenía ningún sentido que el padre, para mí, en mi opinión, no tenía sentido ni que el padre ayudara al hijo, ni que el hijo ayudara al padre. Porque bueno, el padre ya le había robado, entre comillas, bastante, tenía su nivel de vida, tenía su sueldo en Salzburgo y tenía pues lo que tenía. Y el hijo no, el hijo tenía ingresos. El problema de Mozart es que por diversas razones, una de ellas, las bodas de Fígaro, lo he comentado antes, indignó a muchos nobles. Lo que no puedes es meterte con la mano que te da de comer, dicho vulgarmente. Entonces, claro, pues una ópera contra la nobleza, pues eso hizo que perdiera suscriptores, que ya no fuera tanta gente y que no se comprara otro elemento estadístico, matemático, la venta de partituras, que era otra fuente de ingresos, los derechos de autor, en definitiva. Y la reproducción de las obras también fue a menos. Y el golpe fatal ya, como he comentado antes, es la muerte de José II, porque todavía José II encarga a Così fan tutte. Se la encarga, no solo se la encarga a él, sino le dice el tema. Es decir, le dice, mira, oye, hay un incidente muy gracioso y tal, que ha ocurrido y tal. Se la encarga a Salieri, por cierto, José II, Così fan tutte. Pero Salieri dice, no, eso no es un tema, eso no es un tema serio. ¿Cómo voy a hacer una ópera sobre eso? Entonces la encarga a Mozart, que acepta encantado, por supuesto. Y es también muy gracioso que, los que conocéis la ópera de Così fan tutte, sabéis que a los hombres los disfrazan de albaneses. Usualmente dicen albaneses, albanias. Eso está bastante más de moda y creciendo mucho económicamente. ¿Por qué? Porque José II acababa de hacer un viaje a Albania. Entonces es como
justo de Mozart pues está justificando ante el emperador y tal, pero claro, es que después de Così fan tutte el emperador se muere. Entonces, y como he dicho antes, el nuevo emperador, y en esto tuvo mucho que ver la caída de Mozart, pues ya no le encarga nada, pierde el favor de la corte. Entonces, si has perdido el favor de la corte, ya has perdido el favor de la nobleza, el público normal de la calle, pues básicamente no tenía dinero para ir a los conciertos de Mozart. Por tanto, no es en relación con el padre, no es que el padre no le quisiera ayudar, el padre ya... Cuando Mozart, y en cualquier caso, vamos a ver, situación económica miserable, no, situación económica miserable, no, porque todavía el préstamo ese que le reclaman judicialmente a Mozart es de un viaje a Berlín que hace en el mes de junio de 1991 y muere en diciembre del 91. Todavía le encargan la clemencia de Tito, la flauta mágica tuvo unos ingresos económicos importantes. El problema es que Mozart no se sabía administrar. Él iba a cenar y comer a restaurantes constantemente, bebía una cantidad enorme de alcohol, le gustaba comprarse ropa cara. No siendo un hombre de grandes lujos tipo Wagner, porque tampoco se lo podía permitir quizás, pero no, porque él tenía una visión muy corta y él gastaba más. Es muy fácil de entender, en términos actuales no se entiende exactamente igual, gastaba más de lo que ingresaba. Entonces él empezó a endeudarse, las deudas entonces también eran con intereses, y entonces debía una cosa, luego debía otra, y siempre con expectativa, y muy sorprendido de que las cosas fueran a menos. Eso no lo podía entender. Vamos a ver, si yo soy un gran genio y soy tan maravilloso y soy tan extraordinario, ¿por qué la gente no viene a escucharme los conciertos? ¿Por qué no recibo más encargos de por aquí, por allá? ¿No? Y luego sí, Praga, Berlín también, porque estuvo en Berlín, en esos sitios lo hubieran acogido mucho mejor. Él se quedó en Praga cuando en Praga ya nadie quería saber nada de él, el emperador tampoco, y tenía un contrato muy lucrativo en Londres que no quiso utilizar. Eso, lógicamente, sí hubiera vivido más. Más preguntas, por favor. Pues a Mozart la masonería, y se refleja en su música, lo que le reportó es... A Mozart la masonería lo que le reportó es una humanidad y una relación con personas intelectuales, no ya de un nivel social alto, que eso ya lo tenía, sino el sentirse como un humanista ilustrado, unos conocimientos culturales que no tenía, porque Mozart era un completo inculto, como también lo fueron otros, Wagner era un compositor muy leído, me refiero, pues eso, que leía muchísimo, etcétera, hiperculto, pero pues, Mozart no sabía de nada. Mozart es que prácticamente no fue al cole, por así decirlo, o sea, se dedicó ahí de cuna. Entonces es como descubrir otras cosas, a través de la masonería descubre, por ejemplo, a Bach, porque los masones le hablan de, bueno, pues de unas realidades que él no conocía, y él fue muy fiel a la masonería y se sentía completamente identificado con ella. Hay teorías, se ha escrito de todo, hay teorías que dicen que a Mozart lo mataron por envenenamiento los masones, siendo el motivo del envenenamiento que había revelado sus escritos mágicos secretos en la flauta mágica. No puede haber, claro, nada peor para un masón que revelen sus ritos mágicos secretos. El libreto de la flauta mágica es de Schikaneder, muy significativa, que también era masón, pero un masón malo no es la palabra, un poco rebelde, no tan fiel como Mozart, etcétera. De hecho lo expulsaron. Y esa teoría de que lo envenenaron los masones es muy graciosa, porque hay otra teoría también según la cual lo envenenaron los judíos, con lo cual ya parece que estemos en la... Eso hay libros también, porque de Mozart se empezó a escribir muy pronto. Parece que estemos en lo que decía Franco, ¿no?, de la conspiración judeo-masónica. Tiene bastante gracia. No sé qué tiene que ver los judíos con matar a Mozart, pero en fin. De Mozart se empezó a escribir muy pronto. La primera biografía es del marido de Constanza, el segundo marido, es decir, muere Mozart, Constanza no muere, sobrevivió unos 40 años, y su marido escribe una biografía. Bien, esa es la primera que se hace. Luego se hicieron bastantes más. Ya en el siglo XIX se escribía mucho. Mozart es un compositor que empezó a hacerse famoso casi poco después de morir. Casi poco después de morir, me refiero a los 1 o los 2 años ya empezaba a ser famoso. Y es una fama que no ha decrecido, al igual que ha habido compositores porque en un periodo se han tocado, se han dejado de tocar, tal. No, y la prueba son las películas. Una película de 1922,
vaya, una película muda, ya me diré un compositor tiene una película muda. Pero sí, la masonería fue muy importante para Mozart, y no solo eso, sino que se nota en sus obras también. No solo se percibe en las óperas, que es más fácil de ver por el texto, por el mensaje, lógicamente el mensaje que transmite una ópera es mucho más sencillo de captar, sino por la música en general le dio un equilibrio como persona y una serenidad que fue significativa. Sí le acusaron los masones, por toda razón, y fue un motivo de controversia de pedir dinero muchas veces, porque claro, los masones tienen la obligación de ayudarse entre sí. Entonces Mozart iba allí y decir, bueno, de hecho, el que le presenta la demanda es un masón. Y otro de los que le reclaman, es muy gracioso porque había un masón que tenía mucho dinero, se llamaba Pumper, el que presenta la demanda se llama Lindowski, que le iba a Mozart, le pedía dinero y, por ejemplo, le pedía, pues, dame 5.000 euros, y el otro le daba 600. Y él decía, no lo entiendo, vamos a ver, no entiendo, si tiene este hombre tanto dinero, ¿por qué no? Pero sí, él se aprovechó un poco de eso y de eso fue muy criticado, porque le dijeron, no sabes, esto no, esta solidaridad no está para esto, y sobre todo cuando no lo necesitas. Claro, el concepto de necesitar algo es un concepto muy relativo, pero lo cierto es que Mozart se hubiera podido administrar perfectamente para no necesitarlo. ¿Perdón? Ritualista, por ritualista te refieres a formal, o no sé si es un sentido negativo o en qué sentido lo dices. Bueno, si Mozart es ritualista, entonces Bach será 50 veces más ritualista. Es decir, hay que tener en cuenta que Mozart escribe nace, más que escribe, en 1756 y muere en 1791, estamos en el siglo XVIII. Hay que también tener en cuenta la música que entonces para la época Mozart era completamente revolucionario, aunque José II le apreciaba mucho y le caía bien, le caía simpático, dentro de lo que cabe, pues Mozart ahí se supo manejar con sus bromas y demás. Pero José II es famosa la frase cuando se estrena precisamente el rapto en el Serrallo, que le dice demasiadas notas. Dice, Majestad, ¿qué quiere decir usted con demasiadas notas? Pues quiero decir que el oído humano puede captar un número de notas determinado y aquí hay demasiadas notas. Y luego también hay una anécdota graciosa con José II, que es que le ponen a tocar un cuarteto, y en el cuarteto él tocaba José II, porque el violín lo tocaba bastante mal, pero lo tocaba. Y en la partitura le quitan el nombre de Mozart, porque dice, bueno, vamos a ver esto que sea de Salieri para que no. Y cuando termina y dice, ¿cómo ha podido hacer Salieri una cosa tan complicada? Es decir, el tema está en que para la época era muy avanzado, ritualista. Si te refieres a ritualista porque se queda de una forma, vale, lo entiendo, porque es una forma clásica. Y evidente, lo que pasa es que es el germen de todo lo que viene después, pero eso no significa que lo que venga después sea superior. Evidentemente cada uno puede tener su opinión o afinidades. Yo no tengo una gran afinidad con Bach, por ejemplo, y Carlos, sí que es el presidente de la Mesa del Mar, sí que la tiene, y otras personas que hay aquí me consta que la tienen. Pero bueno, eso son también opiniones subjetivas personales. Yo creo que entiendo lo que dices, pero hay que considerar que estamos en el siglo XVIII, ¿no? Y por tanto no tiene que ver con lo que viene después. Ya enseguida, porque ahí hay una línea continuada alemana, ¿no? Vamos a dejarnos de tonterías. La música es Alemania. De hecho, en este ciclo, bueno, he puesto 7 alemanes, Alemania y Austria. No soy italiano, pero es que es el mismo idioma y la misma cultura. Y de hecho, los compositores alemanes acababan en Viena. Brahms acabó en Viena, Beethoven acabó en Viena. Entonces, bueno, pues el germen de todo está ahí. Luego ya sigue una línea continua. Pasamos de Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, Mahler, Bruckner, Wagner, Richard Strauss. Es una línea continua que nace de Mozart. Más cosas. No quería volver a la parte de la pensamiento. Con la acción dramática que hay tantas cosas en la escena. Sí. ¿Cuál es la simbología que se puede ver en la masonería? El agua, la fuerza de la Sí.
Sí, he leído recientemente un libro que se llama Mozart y la masonería, donde lo trata de explicar, pero la verdad es que lo explica bastante mal. La luz, yo diría que un símbolo muy claro es la luz, el símbolo de la búsqueda de la perfección, el contraste muy claro, eso es típicamente masón, entre el personaje masculino Tamino y el también masculino Papageno, pero con tipos completamente distintos. Esa búsqueda de la perfección espiritual que lleva a Tamino pues a que el amor por las mujeres sea algo no sexual, sino que sea algo profundo y sentido. Esa búsqueda, que es un concepto más de la humanidad. El silencio es también un tema masónico claramente, en contraposición al no silencio de Papageno, a la afición de Papageno por la comida, por la bebida. La no distinción entre clases sociales, que aparece muy claramente al principio, cuando le dicen, pero vamos a ver, Tamino, ¿cómo va a poder acceder Tamino al templo de la sabiduría? Eso es también únicamente masón. El personaje de Sarastro, que es un personaje hablado, muchas veces cortado, precisamente por ser hablado cortado en parte, es típicamente masón. Bien, cuando llega a Sarastro, Tamino, le preguntan a Sarastro, pero vamos a ver, ¿cómo Tamino va a poder acceder a este templo sagrado de sabiduría? Si es un príncipe. Y el otro le contesta, es un príncipe, él está en Mensch, pero es un hombre. Por tanto, evidentemente, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Está diciendo pues que la humanidad, lo importante de la humanidad, lo importante es no distinguir entre clases, lo importante es no distinguir entre personas. Bueno, todos esos son símbolos masónicos. Más concreto que la aparición de unas cosas u otras, y en cualquier caso, más que a la escenografía, hay que irse al texto. Bueno, la película de Bergman que he dicho antes hace una excelente interpretación de los símbolos masónicos, aunque sea cantada en su voz. Branagh no, Branagh va en otra línea, pero esa película sí. Más cosas. A mí me parece que impresionante el momento que resaltar que la vida de Mozart fue como algo tremendamente original. Es decir, muchísimos sentimientos. Y que hay una par de enigmas, por lo menos, en la historia de Mozart. Se muere a los 35 años, no hay un diagnóstico de su muerte, por ejemplo, y tuvo un coma que duró 2 horas. Es decir, Mozart enferma de una manera y se muere a las 2 horas. Es decir, algo que queda como un enigma. También parece enigmático que siendo un genio, la música, un compositor genial, con un éxito que empieza a los 7 años, cuando se hacía 10 años con la hermana de la familia, y las primeras composiciones, muere en la pobreza, es también enigmático. Se referiría a una explicación médica o psicológica, y la ruptura con el padre, me parece que no es solo una cuestión individual. El deseo del padre era que él se adaptara al estilo de vida de los cortesanos. Ahí había sociológicamente que no se trataba de clases, sino de lo que era la nobleza cortesana y la burguesía cortesana, a la cual pertenecía el padre. El deseo del padre era que Mozart se adaptara a esto, no vestir solamente como un cortesano, sino comportarse. Mozart nunca se comportó como un cortesano. Y la pintura que hace como un cortesano, que la película creo de la cabeza, no sé bien, cuando dice yo voy a ser mi propio empresario, porque es un modelo de emprendedor de aquella época, de la vida, está muy bien. A mí me parece que esto hay que señalarlo porque está el compositor, pero está la persona. Eso es absolutamente desgraciado. Sí, súper interesante el comentario de experto psicólogo y totalmente de acuerdo en lo que has dicho. Solo me cabe, no matizar, sino añadir brevemente que punto, primero, lo de los cortesanos y demás, por supuesto, pero sí se puede objetivar un poco la muerte de Mozart.
Lo del coma, 2 horas, bien, estuvo 2 semanas en cama ya, lo he dicho antes que se puso en cama y se sabe el día exacto, que es el 18 de noviembre de 1791, porque ingresa después de que él estrena dirigiendo la pequeña cantata masónica y ya no sale más. Se llama así pequeña cantata masónica. Personalmente, ¿qué creo yo que mató a Mozart? El exceso de trabajo. El exceso de trabajo y no cuidarse en absoluto con exceso de alcohol. Un abuso del alcohol y del café para mantenerse despierto. Y el exceso de trabajo en el sentido de estar escribiendo a la vez 3 obras muy importantes. Importantes en cuanto al tamaño, también en cuanto a la significación. Que son el Requiem, la flauta mágica y la clemencia de Tito. Claro, 2 óperas de una misa de Requiem. A la vez, lo de la mujer está muy bien señalado por ti, y hay algo ahí que sí que quiero añadir, que no es muy sabido, que es que a Mozart su mujer le deja al final. Le deja porque y además le deja, esto, lo de que lo deja quizás hay más gente que lo sepa, pero ¿por qué le deja? No lo sé, sí lo sabe mucha gente aquí en esta sala. Lo deja por la persona que completa el Requiem, por Franz Xavier Sussmayer se llamaba, que era alumno de Mozart. En definitiva, le dejan por alguien más joven, más atractivo físicamente, como dices tú, mucho más atractivo físicamente, porque ciertamente Mozart era feo. No solo feo, sino que, bueno, pues su comportamiento social no era agradable, no tenía un savoir-faire, que dirían los franceses, ni tampoco las mujeres, por supuesto. Tuvo algún éxito con las mujeres, alguno, pero poco. De hecho, la hermana de Constanza, otro fracaso más, le deja a Mozart. Es decir, a Luisa, él quería casarse con la hermana de Constanza, pero la hermana de Constanza no le pareció que Mozart fuera suficiente partido y se casa con un varón. Lo cual, pues, eso Mozart se había portado bien con ella y le había conseguido que pudiera intervenir por de imagen, etc. Con 16 años la chica era capitán. Entonces, en la etapa final, la esposa de Mozart, bueno, cualquier otra compañía no desagradable, porque la chica era una chica agradable, equilibraba esa presencia de la mujer y de su hijo, le equilibraba. Sin embargo, la mujer le deja, se va, y se va con otro, y él lo sabe que se ha ido con otro. De hecho, hay una teoría muy consolidada y que puede parecer perfectamente razonable, que es que toda la crítica que hace Mozart en Così fan tutte las mujeres es una crítica a su mujer. Y que el aria de Don Alfonso, esta famosa aria que hay de Don Alfonso en Così fan tutte, en la cual habla porquerías, de las mujeres, y que además lo hace con un tono enfadado y violento, es el propio Mozart poniendo palabras a lo que él piensa de su mujer. Entonces, claro, el fracaso ya es una colección de fracasos, porque si te ha dejado tu mujer, te han dejado los suscriptores a los conciertos, luego se te muere el emperador, ya no hay más encargos, y al final que es una acumulación de encargos en donde él los coge todos, podía haber dicho que no a la clemencia de Tito. ¿Qué lo hace? Pues también porque la mujer se quejaba, pues es normal, la palabra normal no sé si es la adecuada, pero si pasas de vivir en un apartamento de 200 metros cuadrados en el centro de Viena a una casucha en las afueras de 60 metros cuadrados, pues claro, pues no estás muy contenta. Y si pasas de poderte comprar ropa y algunos caprichos y de ir constantemente a restaurantes, ¿qué es lo que pasó? Estoy hablando de lo que pasó. ¿A qué no? ¿A qué dinero? Pues mira, pues es que dinero no hay, es que no queda. Pues claro, él se siente un fracasado. Y eso le hace trabajar en exceso, no puede moderarse su trabajo, no sé, me encargarán 7 proyectos públicos a ver. Es decir, pues uno puede moderarse su trabajo, uno puede no abusar de las sustancias como el alcohol, y él con ese abuso se queda encima solo, entonces ya pierde ni la mujer ni el hijo, que además era un padre afectuoso, ya pierde su punto de referencia afectivo. Su padre, con el cual tenía una relación muy complicada, sin duda, ha muerto, y tampoco hace tanto tiempo, por lo cual esa figura del padre estaba siempre ahí. Con la hermana fatal, el padre que le ha desheredado, pues sí, se produce un cúmulo de circunstancias que llevabas a que tampoco tenía una buena salud física, no era un hombre robusto, energético, que hiciera mucho deporte, tipo Berti, por ejemplo,
bueno, otros compositores o que han tenido una gran duración porque se han sabido cuidar, pero Mozart no se supo cuidar. Entonces, en mi opinión, bueno, no solo la mía, lo físico alimenta, y esto es muy fácil de entender para ti y para todos como psicólogo, lo físico alimenta lo psíquico alimenta lo físico, y se produce ahí un cóctel molotov que al final pues le lleva, pues no se sabe exactamente la enfermedad, sobre eso hay distintas teorías, pero le lleva a una situación de muerte. También otro elemento de fundamental es que a Mozart lo mata el tener médico, porque ¿cómo que lo mata el tener médico? Sí, es que en aquella época el que tenía médico lo llevaba francamente mal, porque lo único que se le ocurría hacer a los médicos como solución milagrosa era decir: ah, ¿estás enfermo? Ah, eso es que tienes la sangre contaminada, está mal, te quitamos sangre y te vas a poner mucho mejor. Entonces, el estado de coma que tú dices, según cuentan los testigos, bueno, cuenta Constanza, ¿vale? No sé, bueno, sí, era la que estaba ahí, tampoco hay otro que lo pueda contar. Cuenta Constanza que ya el estado ese de coma cogió después de la última sangría del médico. Claro, es decir, si es que se está muy mal y encima te quitan sangre, hay antecedentes históricos de esto, de gente diciendo: no, mejor que no me cuide un médico porque entonces va a ir mucho mejor. Tardaron en darse cuenta la gente y los médicos de que quitar sangre era muy malo. Entonces, claro, ahí se junta eso, ya es que se juntan tantas cosas en una época en que la medicina no es que estuviera subdesarrollada, es que era mejor no tener médicos para la mayoría de las cosas, sobre todo para los que te quitan la sangre, que al final mueren. Y realmente sí, es una muerte muy triste porque nos dejó una producción enorme, pero en ciencia ficción, que hubiera sido Mozart viviendo 70 años, eso, o sea, que hubiera sido Mozart con 35 años más de producción. Bien, pues, evidentemente creo que ya no hubiera sido tan ritualista. Por favor. Sí, eso es una de las cosas que dicen también, sí. Eso es un factor, un tema psicológico. Sí. Sí, evidentemente no era una persona, vamos a ver, era un compositor genial, pero como persona, pues estaba de ser una persona equilibrada. Muy difícilmente vas a poder ser una persona equilibrada si de los 8 a los 15 años te tienen de viaje para aquí para allá, explotado por tu padre y bueno, y sin un conocimiento general humanístico que luego le da la masonería, etc. Por lo cual, evidentemente era una persona, esa teoría la he leído. Creo que además lo dice Vallejo en Ángela en Lotus Secretos, entre otros. Bien. Si no tenemos más preguntas, agradecer de nuevo a Pedro este extenso y profundo retrato de Mozart, que nos va a dejar muchos rastros en la memoria, y eso presagia la próxima conferencia, que me parece que le toca a Beethoven, ¿no? Sí. Si mal no recuerdo. Sí, así es. Pues muchas gracias a todos, gracias por venir.